Bueno, ahora vamos a dar paso a un espacio que es muy interesante, que es un conversatorio sobre la medición de impactos en el territorio. Para este espacio nos permitimos mencionar los perfiles de los invitados y llamarlos uno a uno para que se ubiquen en el escenario. Invito a la doctora Viviana María Velázquez, médica veterinaria de la Universidad Nacional, especialista en bienestar y etología, con maestría en etología de animales de compañía, estudiante de doctorado en bioética y docente del programa de medicina veterinaria y zootecnia. Bienvenida. También nos acompaña la doctora Ana María Tavares, ingeniera de alimentos, especialista en desarrollo agroindustrial, magíster en administración de empresas y candidata a doctora en educación, docente desde hace 21 años, vinculada a UNISARC hace 18, donde se ha desempeñado como directora de programas académicos relacionados con la agroindustria, directora de proyección social e internacionalización y actualmente directora de la empresa prestadora de servicios de extensión agropecuaria de UNISARC. Bienvenida. También invitamos a Janet Jiménez, líder de la asociación Asocorredor en Águila, Departamento del Valle, asesora en alianzas de mercados campesinos. Y finalmente al profesor Julián Mauricio Botero Londoño, líder del área de conocimiento del área de agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria, quien será el moderador de este conversatorio. Les damos la bienvenida, agradecemos su participación en este espacio. Sí, claro. Buenos días otra vez. Hace rato no nos veíamos. Sí, es muy válido lo que estamos aquí conversando con Janet, y es que esto es un conversatorio, obviamente un poco dirigido desde acá, pero es para todo el auditorio, o sea que cualquier persona que quiera participar, pues nos levanta la mano y obviamente se le va a dar la participación a todos y las opiniones de todos son muy valiosas. Para empezar, yo quiero arrancar con una reflexión que me parece que es algo que ha venido transformando el sector agropecuario hace algunos años, que lo vemos en las universidades, y es el empoderamiento de las mujeres en el sector agropecuario. Cuando yo estudiaba éramos como 30 hombres y 2 mujeres. Hoy en día ya las mujeres son las que están liderando las carreras del sector agropecuario y tienen un impacto increíble. Nos han dado como un nuevo aire al sector, y pues me parece supremamente interesante, digamos, arrancar por estas reflexiones que enriquecen mucho nuestro sector. Bueno, aló. No, otra vez me dieron el malo. Bueno, entonces hoy lo que queremos trabajar un poco es parte de lo que hemos venido conversando, y es cuáles son esos impactos que nosotros queremos, o esos impactos que se deben analizar en el desarrollo de las carreras del sector agropecuario, cuáles deben ser, cómo deben ser medidos, cómo deben trabajar, porque al final, si nosotros queremos construir unos programas académicos que dinamicen el territorio, que sean para el territorio, que sean construidos en el territorio, pues tenemos que medir que esos impactos sí estén llegando a los territorios. Y es un poco la conversación de hoy, es cómo logramos realmente que esos impactos puedan ser entendidos desde una dinámica de los territorios y medidos. Entonces, digamos que en la primera temática que vamos a tocar, lo que queremos es hablar un poco de los programas con enfoque territorial, qué tipo de transformaciones estamos hablando, y esas transformaciones cómo se dan desde el punto de vista social, productivo, cultural, institucional.
Entonces, bueno, le voy a dar la palabra aquí por orden a la doctora Ana María para que empecemos. Gracias. Bueno, ¿vas a preguntar? ¿Comienzo? ¿Cómo es? Yo creo que a nivel general tenemos una gran falencia en la medición de esos impactos, precisamente, porque hemos venido de una ideología muy romántica de que medir la transformación social es muy complejo o es casi como retador o desilusionante también para las carreras. Entonces, la mayoría de mediciones que hacemos sobre el impacto de la educación son muy de tabla de Excel. Alumnos matriculados, alumnos graduados, alumnos empleados o pues, egresados empleados y muy así, muy del cálculo de la inversión, pero no hemos llegado a esa medición real del impacto en el desarrollo productivo, en el desarrollo social, en las transformaciones del entorno. En eso yo creo que la mayoría de los programas del sector agropecuario o en general las carreras universitarias tienen grandes falencias en esa medición. Tenemos que perder el miedo a capitalizar lo que se ha invertido en educación en los muchachos. O sea, que nosotros podamos decir, esa platica hubiera quedado mejor invertida en otra cosa. Porque tenemos que llegar allá a saber si en verdad lo que se invierte en educación, tanto pública como las inversiones particulares que hacen los padres de familia o los mismos estudiantes en su educación, sí se ve retribuida desde la parte socioeconómica al finalizar sus carreras, su educación formal. Lo otro es ese impacto en el territorio. ¿Quién nos dice en verdad cuál es el impacto que generamos a nivel social o de transformación? ¿Dónde tenemos relacionamiento con los empleadores? Ahora yo estoy en una posición en la que siempre he estado en la academia como docente formando a los chicos. Acá tengo varios pupilos en esta charla, pero en este momento también soy empleadora porque nosotros tenemos una empresa que presta servicios de extensión agropecuaria, una EPSEA. Y ahora estoy en el papel de contratar a muchos de esos muchachos que yo misma he ayudado a formar. Y ahí es donde yo me pregunto, me cuestiono, cuando yo veo las falencias que esos chicos tienen en territorio, cuando yo percibo que no tienen las competencias pedagógicas que se requiere hoy en día en el sector agropecuario, porque los chicos están saliendo, estamos en un modelo de extensión rural agropecuario que está avalado y que todos los municipios tienen que entrar a contratar EPSEAs, y esas EPSEAs deben estar formadas por profesionales del sector agropecuario, y esos chicos no salen con las competencias pedagógicas para ir a trabajar con poblaciones diversas, con productores de edad avanzada, con madres cabeza de familia, con jóvenes rurales. Ellos salen con el mismo discurso para todos, porque no tienen incorporadas esas competencias pedagógicas. ¿Dónde hacemos esa evaluación? ¿Cómo evaluamos el desempeño de nuestros chicos? La parte ética. Cuando un muchacho manda una foto con una georreferenciación que no es, cuando uno llama al productor y dice, no, por acá ni ha venido. Vino una vez y él le entrega a uno todas las actas, hasta con huellas. Con firma, con huella, con foto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación de los programas? No solo desde que se gradúen. ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos se graduaron? No. Esos que se graduaron, ¿con qué competencias están saliendo? ¿Qué impactos están generando? En el caso del sector agropecuario, eso tiene que estar ligado a productividad, tiene que estar ligado a aumentar el valor interno bruto, tiene que estar ligado a desarrollar capacidades en los productores, tiene que estar ligado a que haya transformación. Entonces, yo sí pienso que estamos muy por debajo de lo que es la medición de los programas, a que no tenemos un modelo claro
de medición del impacto de los programas del sector agropecuario. Sí, uy, súper interesante. Y mire que entramos en en otro tema que no es solo esas competencias de llegar y saber tumbar un ternero, saber sembrar un árbol, sino las competencias de trato con la gente que son tan importantes y más en el sector nuestro donde nos estamos relacionando con personas del campo, que de pronto muchas veces tienen unas dinámicas diferentes a las nuestras, además que tenemos un entorno social muy, muy diferente, ¿cierto? Bueno, Vivian, ahora... Gracias. Lo primero que a mí me llama mucho la atención es que los latinoamericanos tenemos una deuda con quienes somos, porque pues todos somos hijos de una trietnia, en mayor o menor medida. Hay unos que son muy europeos, otros que no tanto, ¿cierto? Más hacia la parte afro, y eso es importante reconocerlo y tenerlo en cuenta porque nosotros no somos una población homogénea. No por eso quiere decir que seamos un estado fallido, ni mucho menos. Pero eso es una de las cosas que todavía nos debemos a nosotros. Tenemos un modelo muy eurocentrista, porque claro, ellos vinieron y dijeron, no, todo lo que usted hace está mal, es bárbaros, ¿no? Y nos vinieron a enseñar otras cosas. Y 500 años después, pues aquí estamos todavía descubriendo quiénes somos. Entonces eso me parece importante porque muchas veces en la academia se genera un modelo eurocentrista, sentados en el aula, pero cuando salimos a hacer una práctica, resulta que nos encontramos con una forma de ver las cosas y una forma de hacer las cosas que no es compatible con lo que a mí me enseñaron y entonces ahí choca. Entonces yo digo, no, yo no, aquí no cuadra. Lo primero que tenemos que hacer las universidades, pienso yo, es acoger otros tipos de vista, otros tipos de visiones, otros tipos de conocimiento y no echar por debajo, porque pues eso fue lo que nos vinieron a enseñar, ¿cierto? Ese tipo de conocimiento que no sabe, es que el indio no sabe, es que el negro no sabe, es que resulta que ellos estaban acá mucho antes de que los europeos vinieran, ¿no? Entonces, primero nos debemos eso, porque Latinoamérica todavía no sabe quién es. Y probablemente la respuesta no es somos esto, sino que somos muchas cosas a la vez y tenemos que acogerlo y tenemos que empezar a validarlo, lo primero. Lo segundo es que me parece que las universidades tenemos que hacer un componente absolutamente práctico desde primer semestre, ¿sí? Y tenemos que reevaluar realmente qué es importante enseñar y qué otras cosas, porque es que ya el internet se llevó por delante, ya usted tiene en el celular toda la información que antes a usted le daban sus profesores. Todos los que estamos acá mayores de 40 años, lo que decía el profesor era palabra. Ahora ya no, ya eso está en el celular, ya está, usted tenga datos, ahí lo tiene. Pero lo que ese señor hace, como coge la pala, porque este suelo y no este, porque esta semilla y no esta, porque esta gallina sí y esta no, eso no se encuentra, ¿sí? Entonces definitivamente tenemos que tener un componente mucho más práctico y más en el territorio. Y lo otro es que de pronto, con mucho respeto, no sé si se vaya a tomar mal esto, pero hemos como sacralizado la educación superior y de pronto lo que nosotros necesitamos es más educación técnica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que muchos muchachos que están en los territorios, que son los que tienen esos saberes, si usted les pone en un ICFES, no se van a sacar un ICFES suficiente para pasar en una universidad, pero tienen toda la capacidad cognitiva, física y de tradición que no tenemos los que estamos aquí en la academia.
Entonces, cuando usted le saca un ICFES, se sacan 250 de ICFES. Para entrar a la carrera de veterinaria necesitan 340 de ICFES. Pues, no, usted no sirve, realmente no sirve. O es que no está dentro de un sistema, no está acoplado en cierto sistema, pero sí en otro. Entonces, ahí es donde va más el impacto. Entonces, de pronto, las universidades deberíamos, claro, tener carreras profesionales, pero también deberíamos apostarle mucho a la parte técnica y a la parte de ir allá. Que eso lo ha hecho mucho la UNISAR y la UTP, ¿no? Tenemos profesores que van a territorio. Pero entonces, esa parte técnica me parece a mí absolutamente importante. Y lo otro es, bueno, la parte, pues que es un tema muy álgido, la parte del narcotráfico, ¿no? Es muy difícil yo tener, no sé, 40 cabezas de ganado lejos, engordando, y después sacar ese ganado y que aquí me lo regateen en la ciudad en muy poquita plata, ¿cierto? Cuando yo cojo mi maletín, lo lleno de hoja de coca, por eso me pagan, no sé cuánto, gracias, no sé cuánto podrá valer eso, pero no sé, 5 millones de pesos. O sea, no vale eso, vale mucho más, poquito más, un cerito más, ¿cierto? Entonces o sea, no hace congruencia. O sea, no es congruente que yo tenga 40 cabezas de ganado, que yo los cuide, que el pasto, que mire, para después tener que alquilar 2 o 3 camiones, que las vías estén malas. Usted no puede venir hoy porque ayer llovió. No, es que vengan, me le por debajé en el precio. ¿Qué me están obligando a hacer? ¿Sí? ¿Listo? Pues es que voy a decir algo que no a mucha gente le va a gustar. Hay que legalizar. Hay que poner ese negocio en el mismo puesto del otro negocio. Y cobrar del alcohol, del tabaco, y cobrar los impuestos que al otro le cobran, y cobrar los insumos que al otro sí le cobra. Pero como yo soy un negocio ilegal, entonces todo eso va por debajo de cuerda. Entonces, 0 impuestos, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta eso. Las realidades allá en el territorio, esa gente, muchos de mis alumnos, papás le están pagando la carrera con pasta de coca. ¿La consumen? No la consumen, pero no les queda otra. Entonces, no podemos negar esas realidades, no las podemos negar. Eso está acá, es tangible, y no hablar de eso lo único que hace es empeorar. Sí. Uy, totalmente de acuerdo con Viviana, así sea un tema bastante complejo. Y hay otra realidad que mencionas, y es Colombia es demasiado biodiversa. Las culturas, o sea, no solo desde la parte productiva, que cada región tiene como su enfoque muy fuerte en un área, en unas partes la caña, en otras partes el maíz, en otras partes la avicultura, en otras partes la ganadería, la palma, etcétera, pero además biodiversa en costumbres, incluso en los saberes, en la forma de hablar. Nosotros hablamos de una forma y pasamos a la costa de otra forma, al valle de otra forma, y entonces es bastante interesante, y yo creo que es parte de lo que nosotros estamos enfocados hoy acá, y por eso es que nosotros tenemos que desarrollar nuestros programas académicos en base a los territorios, y por eso es que esos programas son los que tienen que dinamizar los territorios. O sea, obviamente no todos nuestros estudiantes van a estar en esta región, pero pues nosotros lo que tenemos es una obligación social con estos territorios, y en base a la biodiversidad me parece que es muy interesante.
Y ahora pues tenemos a Janet, que es muy chévere porque es otra visión desde la producción, desde la agremiación, desde los líderes sociales, que son los que están desarrollando allá los territorios, y pues me parece que es muy importante como evaluar estos impactos de la academia y cuáles deben ser esos impactos que ustedes perciben allá en la región, que es al final nuestro motivo de ser. Bueno, buenos días, espero que estén muy bien. Darle gracias a las personas que organizaron este evento, a las instituciones, al profesor Darling, pues que muy amablemente nos invitó. Yo vengo del municipio del Águila Valle. No sé si de pronto algunas de las personas que están acá han escuchado del municipio. Estamos más o menos a unas 3 horas de acá de Pereira. Bueno, como lo decían las dos profesoras de la universidad, pues ellas hablan desde la visión de la academia, ¿cierto? Y pues yo, pero también me gustaría que de pronto las otras personas que están acá, que también vengan del campo, pues me ayuden y también colaboren con las opiniones que tenemos. Bueno, aquí la pregunta nos dice que nos habla de la transformación, ¿cierto? De la transformación social, productiva, cultural e institucional. Bueno, realmente cuando una persona se puede educar, así sea solamente la primaria, ya empieza a tener, digamos, otra visión, otra cosmovisión. Cuando tiene el bachillerato y cuando ya puede acceder a la universidad, o sea, a una carrera profesional, obviamente se abre mucho más su horizonte y ve muy diferente la manera productiva de su espacio y de toda su zona. Desde el campo, ¿cierto? Ya decimos, bueno, esto podemos cambiarlo, podemos hacerlo así, pero resulta de que también tenemos los agricultores que son muy tradicionales, que a veces o generalmente no les gusta aprender a desaprender, no sé si me hago entender. O sea, si hay una técnica, un ejemplo, para inyectar una vaca, pero pues llega el médico veterinario, el zootecnista y te dice, no, mira, esta es otra forma, entonces la persona, cierto, a veces va a ser como reacia. Entonces es ahí donde sí es muy importante lo que decían las profesoras, y es que los chicos tengan o aprendamos nosotros como seres humanos, independientemente de la profesión que tengamos, a tener ese carisma de trato con las personas. No importa si es un agricultor, si es una persona, no sé, un vigilante. O sea, nosotros tenemos que aprender a ser muy humildes independientemente de nuestra profesión. Entonces, para llegar al agricultor hay que tener mucho tacto. A mí me encanta que los agricultores actualmente son mucho más despiertos. Yo lo digo ¿por qué? Porque mi papá, pues él ya falleció y él era una persona del campo y mi papá solamente estudió hasta segundo de primaria. Pero mi papá era una persona muy crítica y analítica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hace algunos años todos hemos hablado o escuchado hablar del tema de la revolución verde, ¿cierto? Entonces teníamos una agricultura muy tradicional, muy agroecológica, un respeto impresionante por todos los ecosistemas que tenemos a nuestro alrededor. Hay una entidad que ha hecho un trabajo muy bonito y que nos da a nosotros, los que trabajamos con el tema del café, mucha institucionalidad, fortaleza, organización. Pero, ¿qué pasa? En un momento dado llegó la federación, y pues me toca aquí dar el nombre, ¿cierto? Y nos dice, tenemos unos sistemas de productivos de café donde tenemos árboles, tenemos sombrío, tenemos unos suelos que son más ricos en biodiversidad. Pues llega la institución y empieza a decirles a los agricultores, bueno, resulta de que no, tenemos que tumbar todo ese sombrío, tenemos que pasar a estas variedades porque necesitamos producir más. La mayoría de personas empezaron a hacerlo, mi papá no lo hizo. ¿Por qué? O sea, lo que es el conocimiento de la experiencia, de la antigüedad, lo que tú analizas, porque es que, o sea, hay que observar, uno en la vida siempre tiene que aprender a observar y analizar. Entonces, estamos en una finca que es una pendiente, y que decía él, yo estaba muy niña, pero es que si derribamos y tumbamos y talamos, como lo quieran llamar estos árboles, vamos a empezar a tener erosión, barrancos, deslizamientos, como le llamen ustedes. Pues efectivamente,
la mayoría de sus vecinos empezaron a hacerlo y se nos empezaron a generar este tipo de problemas. En la finca de nosotros nunca sucedió eso. La finca, mi papá, si de pronto abonaba, lo hacía por allá cada 2 o cada 3 años. ¿Por qué? Porque tenía un suelo que era mucho más rico en nutrientes. Y siempre iban los extensionistas a decirle, tratar, pero mi papá tenía ese criterio. Entonces yo creo que es muy importante que cuando somos profesionales y tenemos la ética y sabemos que hay algo que definitivamente no está tan bien. Yo sé que a veces por el tema laboral, por cumplir una meta, porque esa es otra de las cosas que tenemos hoy en día, no solamente con la academia, como lo decía la doctora, es que tenemos unas tablas de Excel y tenemos que cumplir unas metas, unos porcentajes. Nos vamos, por ejemplo, para los bancos y a las personas que trabajan en los bancos, porque tengo familia que trabaja en bancos, les ponen unas metas de préstamo y si ellos no lo hacen, entonces no tienen pago. Muchos de los profesionales de diversas áreas, si no cumplen metas, no tienen pago. Eso no es justo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sentimos a veces los agricultores? Que simplemente estamos siendo el objetivo de esa meta, entonces que necesitan ir a tomarnos la foto, que necesitan tener la firma de nosotros allí en el acta o en la asistencia para poder cumplir esas metas, pero realmente lo importante, que es el objetivo de mejorar, no se está dando en el campo. Entonces, pues no sé, esa es como mi humilde opinión, ya más adelante seguiremos discutiendo otras. No, súper bien. Yo quería, perdón, Dale, claro que sí. con relación a lo que están comentando. Yo no sé si la mayoría conocen UNISARC, creo que sí. UNISARC es una corporación universitaria con más de 40 años de existencia. Y UNISARC, como nos dijo ahora la compañera, se dedicó mucho a llevar la formación a los sectores rurales. Aquí es donde yo pienso que lo que estamos hablando de territorio y la formación hacia el territorio, hacia las vocaciones de los territorios, aquí es donde nosotros vemos que la falta de flexibilidad también del Ministerio de Educación es el que ha llevado que eso se pierda. Nosotros veníamos con un ejercicio bellísimo, teníamos programas hasta en Unión Panamericana Chocó, llegué yo a ir a dar clase allá a 35 pobladores afrodescendientes, teníamos programas yo creo que en todo el norte del valle, estuvimos en todos, en Trujillo Valle, en época la masacre que hubo, uno iba y le tocaba escuchar al estudiante contarle a uno cómo él vio morir a su mamá, cómo desaparecieron sus tíos. Bueno, nosotros íbamos a esos territorios, ellos hacían catarsis con nosotros íbamos, Belén de Umbría, Mistrató, todos los municipios de Risaralda teníamos presencia porque teníamos unas directrices ministeriales que nos permitían ir a los territorios. Nosotros mandábamos los docentes, los estudiantes, hacíamos presencialidad concentrada, los muchachos estudiaban viernes desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y sábado todo el día. Y veían una materia hasta que se acababa, o sea, 4 fines de semana, 5 fines de semana, terminaban esa materia, arrancaban otra. Eso permitía muchas cosas. Permitía, uno, que el docente generara una relación con el entorno. Tenemos una pedagogía desde y para el territorio donde lo que le enseñábamos a los muchachos era valorar la biodiversidad en su territorio, que los proyectos que ellos pensaran dentro de cada asignatura estuvieran dentro de su entorno, de su marco. Y eso fue en su momento y sigue siendo, generando tantos resultados que hoy en día nosotros vamos a los municipios, un Belén de Umbría, alcaldes egresados de UNISAR, y fuimos a mirar todas las asociaciones que se montaron en Belén de Umbría. En todas las asociaciones habían egresados unisarquinos, muchos de esos egresados de administración de empresas agropecuarias, de tecnología en producción agrícola, perdón, fueron los que impulsaron esas asociaciones, los que han generado desarrollo. Pero después llegó el ministerio y dijo, no, para usted poder ir a esos municipios tiene que sacar un registro calificado para cada uno de esos municipios, que son municipios que quedan a 1:30, 2 horas de Santa Rosa. Entonces ya no nos permiten ir allá a esos municipios a hacer lo que sabíamos hacer y que lo hacíamos bien y que tenía un impacto. ¿Sí? ¿Por qué? Por una falta de flexibilidad desde el ministerio. Los muchachos lo venían haciendo, habían evidencias, ellos las prácticas las hacían. ¿Para qué necesitan ir a Santa Rosa
a una granja agrícola si ellos vivían con granjas alrededor? ¿Para qué necesitan venir a un laboratorio, a una granja pecuaria Santa Rosa? Venían a lo que no tienen en su territorio, laboratorio de microbiología, laboratorio de química, bueno, a eso sí venían. Pero nosotros hacíamos convenio con un colegio, allá tenían la infraestructura, salones, pupitres, televisores, lo mismo que tienen en Santa Rosa, pero ahora no nos dejan. Y el ministerio nos pone esa traba para llegar a los territorios y después nos piden que hagamos educación enfocada a los territorios. ¿Sí? Entonces, tenemos, o sea, el problema viene desde la misma, lo que decía la compañera, desde arriba se sientan en un escritorio y generan unas políticas sin conocer los territorios. Lo que hicieron con el café, seguramente cuando a alguien se le ocurrió que tumbaran todos los árboles es porque él no había estado nunca en una finca cafetera. Desde un escritorio midió hectáreas, midió productividad y listo, y esa fue la solución. Como cuando nos pusieron a todos a sembrar pitaya para mandar para Japón y después en Japón eso con mosca de la fruta, nos la botaron, nos la devolvieron y quebraron a un poco de gente. Y los que piensan esas políticas desde allá son en un escritorio que nunca ha estado en territorio. Uy, sí, qué temas tan interesantes, ¿no? Y yo creo que una conclusión muy interesante de esta primera ronda es que cómo las universidades nos transformamos para realmente llegarle, digamos, hablando de la primera parte, de los primeros conversatorios, para llegar a trabajar con el productor. O sea, cómo desarrollamos esas tecnologías desde los territorios, en una asociación, pero cómo hacemos para que la gente realmente nos crea. Ya le doy la palabra, doctor. ¿Cómo hacemos para que la gente realmente confíe en nosotros, para que haya esa interacción y que de pronto nos surjan esos procesos? Y yo creo que ahí la academia es donde tiene que empezar a transformarse y ojalá las políticas del ministerio pues también se transformen. Aquí tenemos a Andrés, ahí lo mandamos con la inquietud para que nos lleve la inquietud allá, porque claro, ¿cómo vamos a llegar a los territorios si no nos dejan entrar a esos territorios? Supremamente interesante. Vamos a darle la palabra aquí al público que quiere hacer una intervención. Ahí ya. Listo. Hola, buenos días. Bueno, varios aspectos podríamos reunir en este conversatorio. Uno es que quienes en sus tiempos, siendo analfabetas, tenemos hoy grandes empresas como Coltejer, Bancolombia, eran analfabetos, pero eran los abuelos. Gente que no sabía muchas veces ni leer ni escribir, que no sabían muchas veces ni sumar, pero eran duros para hacer cuentas, poder saber cómo iba la producción. Hace algunos años la Universidad del Valle, soy administrador de empresas especializado en salud, hizo un estudio con relación a el impacto en los estudiantes de medicina. Fue un estudio que nunca sacaron a la luz, tuve la oportunidad de conocer y de trabajar en ese estudio. ¿Saben por qué? Porque se llegó a la conclusión que el 90% de los estudiantes de medicina, bien, una universidad pública, el 90% iban a quemar. Iban porque el papá y la mamá decían que él tenía que ser médico, porque era el único médico de la familia, o sea, más por entorno social que por vocación. Yo creo que los impactos aquí tenemos que medirlos como los miden los japoneses, teoría X, Y, Z. Miremos hacia dónde van las teorías. Si nos dedicamos hacia el productor, si nos enfocamos hacia quién es el que logra la producción, o si nos enfocamos al producto final. Hay algo también bien importante, una experiencia propia. Dos de mis hijos, uno a los 9 años me dijo que quería estudiar música. Yo, ok. Tenía un gran amigo, o tengo dos grandes amigos que son José Aguirre, que es el director del grupo Nietzsche. Pero le dije, José, mira, es que mi hijo quiere estudiar trompeta. ¿Qué me dijo José? Me dijo, tráemelo, yo miro si él tiene
vocación. Entonces aquí empezamos a tocar un tema muy importante, si es vocación o es necesidad. Porque inclusive mucha gente se va a estudiar al seminario, pero no por vocación, sino porque es un empleo más. José Aguirre lo escuchó tocar trompeta, le hizo unas preguntas y me dijo, este chico tiene vocación. Segunda, mi último hijo se presentó en varias universidades públicas, medicina, tengo 2 hijos, uno que ya es médico en la universidad, salió de la Pontificia Universidad Javeriana, ya es médico acá en Pereira, y el otro está en este momento en 6º semestre de medicina. Pero cuando mi hijo fue a estudiar medicina, yo le dije, venga, ¿por qué no hace mejor el premédico? Porque es que en el premédico me doy cuenta si usted tiene vocación o no. Y si no, más bien lo llevo a hacer un curso de manicure y pedicure, le dije yo. Porque, o sea, ¿para qué vamos a botar corriente si no hay vocación? El chico pasó el premédico con un puntaje 4.4. Le dije, no, te gusta, tenés vocación para médico. A pesar de que ellos desde niño habían manifestado ese interés y ese amor por la medicina, pero igual sabemos qué ha pasado. Porque muchas veces también la tecnología nos desconecta. Y hablaban ahora algo con relación a la tecnología, y es que muchas veces, por ejemplo, ¿por qué las universidades no tienen sedes por fuera en las cabeceras municipales o en las veredas? No una sede, no que vayan, sino tener sedes en la universidad, amigo de la Secretaría de Educación, sería muy importante, porque así vamos a evitar todo eso. Y estos son procesos de retroalimentación, pero sobre todo tiene mucho que ver con la práctica, que lo hablamos ayer aquí en la mesa y lo decía la doctora ahora. A nosotros en administración nos enseñan muchas cosas, pero cuando llegas a administrar una empresa de 15, 20 personas, no te enseñaron, por ejemplo, a manejar la parte emocional de los trabajadores. O sea, que lo aprendiste en los libros, pero acá necesitamos es práctica. Es gente que esté en el campo, allá cogiendo el asadón, el machete y enseñando, pero también haciendo. Que el dicho al hecho hay mucho trecho. Y de los libros a la realidad hay una distancia abismal. Y yo creo que acá los impactos, compañeros, creo yo en un concepto muy personal, hay que medirlos por resultados, definitivamente. Es el mejor indicador del impacto, el resultado. Muchas gracias. Sí, súper interesante. Les voy a contar así muy rápido. La Universidad Industrial una vez hizo un estudio de ingeniería eléctrica, me acuerdo, y le preguntaron a la gente de las empresas, a los gerentes, que qué querían de los estudiantes, que qué esperaban. Y ninguno contestó ninguna cosas técnicas. Todos decían que quiera aprender, que trabaje en equipo, que sea, pero de las respuestas no hubo ninguna que fuera que sepa electricidad. Buenos días, mi nombre es Albeiro Valencia, vengo de Villa María. Gracias a Daniel Arias por invitarme a este evento. Pienso que ayer y hoy no me equivoqué de haber venido. Tenía muchas situaciones para no venir y no me arrepiento hoy. A ver, yo pienso que desde de la mesa que están sentados, que conocen de la parte educativa, ayer con la docente que estuvimos compartiendo, hablamos unos puntos. Y uno es la parte humana. ¿Qué profesional estamos sacando? Yo fui docente durante 20 años en los colegios agropecuarios y ayer hablábamos sobre un tema muy importante. ¿Qué docente le está dando la clase a mi hijo? Si es idóneo, si es profesional, quiere su profesión o está porque está calentando un puesto. Eso es muy delicado. Y yo por eso me retiré de la docencia, porque hoy la juventud de nosotros está muy complicada enseñarle. No sé cómo hacen. Por eso me retiré de la docencia. No sé cómo hacen, de verdad. Uno que ya es padre y tiene adolescente, no sabemos. Bueno, 2, hablamos de las pruebas de estado. ¿Qué hemos hecho y siempre lo hablamos? Pruebas de estado, van y nos miden. ¿Para qué nos sirven las pruebas de estado? Para toda la universidad. ¿Cuántos profesionales se quedan por fuera porque no cumplen las pruebas de estado?
¿Cuántos? Muchos no tienen la posibilidad de ir a la universidad, porque con ese puntaje no pueden ir. Entonces, no sé de las universidades en este evento a nivel, primero que a nivel nacional, deben de tomar unas medidas, ¿cierto? Las universidades, ¿qué vamos a hacer ahí? Porque entonces nos vamos a quedar con unos buenos muchachos, pero que no pueden ir a la universidad. Y algo que tocaron aquí que es muy importante, de las panelistas. Nosotros tenemos que estar en el campo y tenemos que aprovechar esos viejos, la sabiduría que hablamos. Porque uno va como profesional y se encuentra y sabe más que uno. ¿Y cómo les dice que no? Porque todo ha dado resultado. Y ahorita dice algo un compañero, muchos profesionales en este mundo, o aquí en Colombia, fueron profesionales y no sabían leer ni escribir. Y fueron grandes en la economía. Muchas gracias. Muchas gracias por sus apreciaciones. Creo que está muy interesante este conversatorio. Bueno, vamos a ir avanzando y vamos a cambiar un poquito de tema, bueno, el mismo tema, pero con otras perspectivas. Y es, listo, sabemos que hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, pero ¿cuáles serían como esos indicadores que nos permitan identificar que sí estamos teniendo esos impactos? ¿Cómo podemos medir esos indicadores? Que es una parte complicada, porque decimos, sí, vamos a llegar allá, pero ¿cómo hacemos para saber que sí estamos llegando? Vamos a invitar primero entonces esta vez a Viviana. ¿Cómo sabemos que estamos llegando? Ya. No sé, yo creo, a ver, es que mi visión tal vez sea, a ver, definitivamente el modelo capitalista y el modelo neocapitalista que estamos viendo, ¿sí? Nos ha mostrado que el progreso siempre tiene que ver con crecimiento económico. Pero ya hemos estado revaluando que no siempre los países que tienen más crecimiento económico per cápita tienen mejor vida, ¿sí? Entonces hay un filósofo japonés que escribió un libro que se llama Slow Down, que es, venga, no podemos, esto no es infinito, no podemos seguir midiendo el crecimiento en plata, porque de nada nos sirve producir mucho dinero si la vida que estamos viviendo es miserable, ¿no? Tenemos a Corea del Norte, el nivel del neoliberalismo es altísimo, tal vez per cápita dividan lo que produce ese país entre las personas, listo, pero hay gente muriéndose del agotamiento en los parques porque trabajan en ese edificio, salen al parque y caen ahí muertos. Eso no es, si ese es el progreso, estamos jodidos. Entonces yo pienso que el progreso que nosotros tenemos que primero tener es el nivel de vida de las personas. A mí me parece que eso es lo más importante, de que me vale tener mucha producción en dinero si las personas viven mal. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es, eso sí, así, entre paréntesis, para que no se nos vuelva esto Venezuela, primero tienes que cultivar lo que tú vas a comer. No dejar esto en mano de la plata, mano del petróleo, en mano, de eso no se puede comer, de eso no podemos vivir. Entonces lo primero que yo me pienso es, tenemos que empezar a decirle a los campesinos, a los productores, el primero que tiene que saciar sus necesidades es usted y su familia. ¿Comen bien? No, es que tengo todo esto en un monocultivo y entonces no, y el resto me toca salir a comprarlo. Pero si tú tienes acá la tierra, tienes la técnica, ¿por qué haces eso? O sea, no me parece, desde mi punto de vista. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es, o que yo haría en Vivianalandia, es que las personas tengan un nivel de vida alto, un nivel de nutrición, un nivel de calidad de vida, de descanso, ¿sí? Eso es lo primero. No morirse trabajando porque no nacimos para eso, no nacimos para trabajar y morirnos produciendo dinero.
nacimos para disfrutar todo esto, o sea, estar en el campo. Todos los que están acá concordarán conmigo que estar allá es un nivel de vida diferente. Entonces, eso es lo primero que yo quisiera tener en cuenta. Nosotros, por encima de la producción de plata, por encima de los lujos, de los zapatos de última, no sé, de marca y tal, lo primero que tengo que hacer es tratar de tener una vida más contemplativa. Y eso haría que nuestros campesinos tuvieran una dignidad y no se tuvieran que salir a vender por 3 pesos. ¿No? Eso me parece importantísimo de recalcar. Súper bien. Ahora vamos a tener 3 visiones bien interesantes, porque vamos a tener desde la parte social, desde la parte académica, Ana María, que nos combina la parte académica y empresarial, que sería muy interesante conocer. Gracias. Yo sí difiero un poquito en que solo podamos hacer medición de impacto desde la parte cualitativa. Yo sí considero que la medición de impacto de un programa académico, que es lo que nos está pues convocando hoy, la medición de impacto de los programas académicos debe tener una combinación de aspectos cuantitativos que también están relacionados con la parte monetaria. ¿Cuánto se invierte en educación frente a lo que eso le devuelve también en términos económicos a la persona? Porque si usted va a invertir 9 millones semestre, que vale en algunas partes, hasta 14 está llegando a valer carreras del sector agropecuario, veterinaria en algunos sitios, multiplique eso por 10 semestres, si lo terminó en limpio, si fue un buen estudiante, y diga si eso se le va a retribuir financieramente a ese padre de familia o a ese hijo o a ese que invirtió. O mejor esa plata hubiera comprado unas vacas, hubiera hecho una inversión y de eso iba a vivir el resto de su vida, ¿cierto? Entonces sí tenemos que mirar ese recaudo social que da la inversión que se hace en educación. Pero no se puede dejar aislado, tiene que estar acompañado también de una evaluación cualitativa. ¿Cuáles son los aspectos en cuanto al desarrollo, en lo que dice la compañera, en calidad de vida? Si esa persona está, cuando termina la carrera, está, digámoslo, siendo feliz con su profesión, si está ejerciendo lo que quiere ejercer, o está ahí porque pues fue en lo que me gradué y en lo que me tocó trabajar, porque pues, no, pues yo estudié esto porque no había nada más, fue lo único que pasé. Entonces, ¿dónde hacemos esa evaluación? Y lo otro cualitativo y cuantitativo también es el relacionamiento, la medición que debemos hacer con el lado empresarial, los empleadores. ¿Sí? ¿Dónde hacemos la evaluación con los empleadores de ese empleado esa persona que yo contraté productivamente? Porque es que un empresario, pues lo que lo mueve es eso, lo monetario. El empresario va a evaluar a ese profesional no por lo feliz que el profesional sea o porque el profesional tenga una buena calidad de vida. Él lo va a medir por el impacto. Digo impacto y le cae eso encima. Mucho impacto. Estaba durmiendo ya. No, pero eso nada nervioso. Lo va a medir por el impacto que ese profesional le está generando a ese empresario. Si yo soy un ganadero y contrato un veterinario, pues yo lo voy a medir en el número de vacas que me deje morir, en el número de litros de leche que me ayude a aumentar la producción ese profesional, en el número de hectáreas que ese profesional me ayude a aumentar la productividad. Pero también lo voy a medir desde la parte ética, qué tan ético es el profesional, qué el trato que tiene hacia las demás personas. Entonces, yo creo que esa medición de impacto debe ser algo cuantitativo y cualitativo. No podemos irnos solo hacia lo cualitativo, hacia lo social, sino que también eso tiene que tener indicadores monetarios, impacto en productividad, pues como en esa parte del desarrollo también de los territorios. Las transformaciones que esos profesionales también generen en sus entornos, las empresas que esos profesionales
generen, el número de empleos que un profesional genere. ¿Cómo podemos tener indicadores de eso, medición de eso? Es muy complejo porque en la universidad, por ejemplo en mi universidad, tenemos más de como 8.000 egresados y es una universidad muy pequeña. No me imagino el número de egresados que tendrá una UTP, una Universidad de Santander, una cosa loca. ¿Y cómo hace usted para hacerle seguimiento a todos esos egresados, esos empresarios? O sea, eso hay que tener un diseño y una inversión en esa medición, por eso nos vamos por lo fácil. Un formulario de Google, se lo mandamos a los egresados, diga usted dónde está trabajando, si está trabajando en lo que usted estudió, más o menos en qué escala salarial está, o sea, unos datos muy parcos y ya. Con eso presentamos al ministerio y le decimos, si vean, nuestros egresados están siendo empleados, nuestros egresados están trabajando en un porcentaje tal en lo que estudiaron y hasta ahí llegamos en la medición del impacto, pero no tenemos tampoco los recursos para podernos ir a territorio, a estar con los empresarios, a hacer unos stakeholders, o sea, reunirnos con la gente que se impactó. Es un poco mucho más complejo y requiere de una inversión para hacer esa medición que en verdad nos diera unos indicadores de cuál es el impacto en territorio de los egresados. Uno lo puede hacer, nosotros hicimos un estudio en Belén de Umbría, mirando todo el desarrollo que hubo, las cooperativas, los lineamientos de política y nos dimos cuenta que en todas las asociaciones, como les dije ahora, y el secretario de desarrollo de ese momento, el alcalde, todos eran egresados unisarquinos, entonces uno pues puede decir sí, pero ya entrar a la minucia de cuál fue el impacto, no tenemos todavía ese nivel de medición. Sí, yo creo que parte de lo que nos convoca en esto es, pues pucha, sí, queremos mirar los impactos, esos indicadores de impacto, pero ¿cómo lo hacemos? Y es bastante complejo y es algo en lo que nos tenemos que sentar a trabajar. Y pues ahora le pregunto a Janet, desde los territorios, desde la asociatividad, desde la producción, ¿cuáles creen que pueden ser esos indicadores de esos impactos que tenga la universidad? Y luego ya pasamos para el público. Bueno, como lo dicen las dos doctoras, pues se está hablando, ¿cierto?, desde la parte académica y pues por eso estamos acá en el foro, desde la universidad. Pero yo creo que ese impacto es muy fácil medirlo, no solamente hablando a nivel de estudio profesional, es sencillo. Si un funcionario, por ejemplo, aquí hay una persona del Ministerio de Educación, ¿cierto? Pero si un funcionario como él, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Ambiente, de Protección Social, de cualquiera de los ministerios, va al territorio, simplemente hace el recorrido que nos toca hacer a nosotros. Empecemos desde la base, las escuelitas de primaria. Las escuelas de primaria en muchos lugares del país, no vamos a hablar solamente de acá del eje cafetero o de la región pues que nos correspondió a la mesa de nosotros, están muy deterioradas, ni siquiera se tocan el corazón, no, es que no hay recursos, no hay el proyecto para tener como inicio, dar una buena educación de básica primaria, ¿sí? Entonces ahora para poder que las instituciones lleguen al territorio, pues no sé, o sea, uno lo ve fácil para los municipios que están más cerca de las capitales como lo estamos nosotros acá, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de Belén de Umbría, de pronto hasta de Santuario, queda un poco más cerca acá, pero si nos vamos a hablar, ejemplo, acá en el Valle del Cauca está Cartago y tenemos un municipio que está a 3 horas y media, que se llama El Cairo, y del Cairo hay veredas que están a otras 3 horas, o sea, son cosas supremamente distantes, y el funcionario va y hace el recorrido, él se desinfla, o sea, cualquiera, porque es que los que hemos estado en campo sabemos que para nosotros es muy difícil, no más con las carreteras, o sea, por donde sale la comida del país son las peores carreteras. ¿O es verdad o es mentira? No es así, ¿cierto? Entonces, yo creo que este foro es muy importante porque no solamente estamos tocando la parte académica, sino que estamos tocando o tratando de otros temas que si bien no tenemos unos buenos medios de comunicación, unas buenas vías, no va a poder llegar
tecnología que tanto queremos, van a poder llegar estas universidades. Entonces, estos impactos sí, definitivamente, pues creo yo que se miden es cuando realmente los funcionarios de los gobiernos van a campo. O sea, aquí nosotros vinimos, contamos, hicimos las carteleras, estamos aquí hablando de la experiencia, pero cuando realmente un alto funcionario va y se da una vueltica por el territorio, ve que no es lo mismo sentarse allí a escribir o estar en el computador que conocer la realidad. Hoy en día es muy fácil, simplemente tenemos muchas redes sociales. A través de las redes sociales nos damos cuenta ya de muchas situaciones que ni siquiera los medios lo cuentan. Hay un chico, yo no soy mucho de redes sociales, pero hay un chico que creo que es en el Tolima, y él, su motivación son los niños del campo. Y él muestra la realidad que vivimos nosotros. Él muestra que está la escuela y él dice, miren, la escuela está allá. Y entonces empieza a caminar, tiene que bajar caminos, pasar por quebradas, subir para llegar a esa escuela, y una escuela totalmente caída. Y entonces muchas empresas particulares, privadas, son las que están colaborando con lo que debería estar haciendo el gobierno nacional. Entonces, pues esa es como mi reflexión, y la medición del impacto es yendo al territorio. Muy interesante porque sí, somos del sector agropecuario, nos medimos en los territorios porque es el impacto donde queremos estar. Vamos, 2 personas del público que levantaron ahí atrás. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Mateo Espejo. Soy profesor aquí de la universidad y pues trabajo directamente con la industria. Desafortunadamente yo la escucho a ella hablar de los territorios y puedo confesar que no tengo mucha experiencia en ello. Me dedico más a la parte industrial, soy zootecnista y represento y asesoro muchas empresas muy grandes del país en materia de acuicultura. Quisiera hacer 2 comentarios muy importantes. El primero, con relación, doctora, a lo que usted mencionaba. Mi primera universidad con la que trabajé fue la UNISAR, y es una lástima precisamente lo que vino sucediendo después de la doctora Elizabeth, cómo se perdieron muchos de los programas en los municipios. Yo la primera experiencia como profesor la tuve a los 21 años dando clase en Anserma Nuevo, tema de fisiología animal hace mucho tiempo, y lo que tú decías es cierto. La posibilidad precisamente de ir a hablar con los muchachos y escuchar sus historias e intentar buscar esos impactos con ellos, de alinearlos. Hoy en día es bastante satisfactorio verlos en redes sociales, cómo todos están trabajando para grandes empresas o con sus propios emprendimientos. Pero si no hubiesen tenido esa oportunidad que les dio UNISAR, probablemente ni siquiera lo hubieran hecho. Entonces es importante que el Ministerio de Educación, y como miembro del Comité Curricular de Veterinaria te lo puedo decir, es importante la flexibilización de ese tipo de cosas. La educación tiene que llegar y no tiene que estar sesgada o amarrada o bloqueada por burocracia. Ahorita el caballero me saludó y me dijo, usted se me pareció a alguien de la gobernación. Y yo, gracias a Dios, no, hermano. Porque es que hay elementos burocráticos que deben ser eliminados para poder que la educación llegue a ciertos puntos. También mencionabas un tema de la evaluación de la calidad. Yo aquí tengo varios estudiantes, menos de los que esperaría. Yo tengo que dar una clase que se llama Mercadeo Agropecuario. Yo lo encamino mucho precisamente al tema humanístico. Ellos ganan la materia, yo les digo, vea, para que ganen la materia solamente tienen que venir. Es más, si usted se sienta ahí, yo le pongo 5. No haga ningún parcial. Pero escuche la parte humanística. El problema es que los profesores no tenemos cómo calificar la humanidad. Es un elemento muy subjetivo que no puede ser sesgado por la subjetividad, sino que tiene que estar amarrado a un elemento cuantitativo, como una nota. Yo tengo estudiantes que yo les digo, ¿usted cómo va a atender al tutor del paciente? Porque es que mis estudiantes están tan preocupados, y yo les frego la vida, yo les digo, usted está tan preocupado por interna de pequeño, o por saberse el nombre completo de todas las garrapatas que existen. Yo ni siquiera sé cuántas garrapatas hay. Pero usted no está preocupado por cómo va a saludar al tutor, por cómo le va a hablar al señor del campo, por cómo va a identificar a una persona por la forma en la que viste y en la que habla, y cómo se va a transformar usted mismo en la manera en la que atiende a esa persona.
Entonces, hasta que las instituciones no entendamos y hasta que los profesores no entiendan que es mejor formar humanos que formar profesionales, vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y es un elemento que tiene que escuchar el ministerio. El ministerio tiene que buscar la manera, porque es el ente regulatorio, de que los profesores tengamos herramientas para poder calificar. Pero el problema es que hoy en día estamos calificando por un número. Los números en realidad pues son innecesarios. Yo escucho de profesores, compañeros, no, es que yo no le voy a subir la nota, pues, no importa, si la nota vale huevo y medio, si usted tiene una buena persona enfrente, porque es un muchacho o una muchacha que usted tiene la capacidad de moldear. ¿Sí? Por último, con relación a lo que mencionabas, hay un elemento clave, yo creo que acá también el ministerio tiene que escuchar, y es que las empresas privadas tienen la capacidad y hoy en día son las que más hacen. La burocracia crea que el ministerio y crea que los entes gubernamentales se vuelvan lentos, se vuelvan pesados, se vuelvan inviables, mientras que la empresa crea. A mí, cuando me invitaron al evento, y doy muchas gracias por el espacio, una de las cosas que más me preocupa, yo lo digo con total honestidad y claridad, a mí lo que me preocupa es que de aquí no pase nada. Eso no va a ser culpa de ustedes, ni va a ser culpa mía, es culpa de los que nos están escuchando del ministerio. O sea, de aquí va a pasar algo o no va a pasar nada. El lunes estuve en una reunión con 3 empresas muy grandes, se tomaron decisiones y el martes ya estaban invirtiendo 1.000 millones de pesos en 3 cosas que cambian el paradigma productivo de todo el país. El ministerio necesita 44 reuniones de 30 señores que ganan 30 millones y no hacen un jopo. ¿Hasta qué punto entonces esa burocracia crea lentitud y entonces todo lo que estamos diciendo lleva a nada? Como lo que pasa con la escuelita. Entonces, las instituciones privadas son las que van y meten plata y dicen, venga, ayudemos, miremos cómo lo solucionamos. ¿Hasta qué punto el ministerio se vuelve tan lento que no es capaz de hacerlo? Entonces, una pequeña reflexión. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En mi primera intervención no me presenté, mucho gusto, José Miguel Duque. Quiero aportar 2 cosas bien importantes. Una, la que menciona el compañero, y es que definitivamente la politización es la que tiene parados muchos procesos de avance y de progreso. Y vemos muchas veces, inclusive de las juntas de acción comunal, cómo son politizadas, se les da un manejo desde las bases hasta no lograr los objetivos. Con relación a lo que decía la doctora, nosotros vivimos en el corregimiento de La Bella, en la vereda del Chocho. Pongan cuidado, hay 2 escuelas. Cada escuela tiene 16 alumnos. Escuchen bien, compañeros. 16 alumnos. ¿Cuántos profesores creen ustedes que hay por cada escuela? Un solo profesor que dicta clase desde primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Cómo puede ser la calidad de ese estudiante? ¿Cómo podríamos medir el impacto de ese niño de la zona rural cuando estamos a 15 minutos de Pereira, doctora? 15 minutos se demora un vehículo en llegar del centro de Pereira a nuestra vereda. Entonces, compañero del Ministerio de Educación, creo que tenemos que tomar nota con muchas cosas y me encanta la reflexión del compañero. Ojalá que lo que estemos haciendo aquí no sea votar corriente. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Yo creo que todos esperamos lo mismo, pues lo hemos hecho con mucha pasión, con mucho compromiso y esperamos que... Quiero hacer ahí una reflexión porque me llegan muchos recuerdos. Yo llevo dando clases en la universidad en territorio, di clases en municipios que, como decía la compañera, es que hay municipios muy lejos, sí. Yo estuve en municipios donde no solo el municipio era lejano, sino que ellos venían de veredas que quedaban aún más lejanas, que quedaban en el lugar para estudiar. Pero yo sí sé que hay una debilidad en la educación primaria, por ejemplo,
en la educación secundaria en los territorios. Pero también hay unas fortalezas que no han sido identificadas de esos jóvenes que crecen en esos entornos. Yo lo viví mucho con mis estudiantes. Yo llegaba a municipios donde daba clase en semana en Santa Rosa, donde la gran mayoría de estudiantes eran urbanos, estudiantes que venían de Pereira, de Chinchiná, de Manizales, y tenía también la experiencia con los estudiantes en territorio. Yo daba la asignatura de poscosecha y yo a mi estudiante de la universidad le decía que las manzanas eran cuadradas, él escribía, las manzanas son cuadradas, y no me discutía, y como decía ella, la palabra de la docente era sagrada, y lo que yo le dijera, él se lo comía. En los territorios, si yo voy y le digo daba en Calarcá, donde llegaban estudiantes de muchas regiones del Quindío, y yo iba y decía, la manzana es cuadrada, profe, es que en mi casa sembramos manzanas. Y la manzana no es como usted está diciendo, porque es que yo ya hice esa experiencia y yo lo hice y yo tengo y el otro aporta. Ellos traen un conocimiento que a veces subvaloramos y que a veces creemos que es que el conocimiento de los chicos de territorio es solo el académico que le dieron en el salón, que se lo dio un profesor con todo el amor del mundo, con las limitaciones que tenía, pero ese conocimiento que adquieren del trabajo en el campo, de estar relacionados, de sus papás, de sus abuelos, eso se está perdiendo cuando no nos dejan llegar a esos territorios. O sea, para mí de aquí es vital que se lleve el mensaje, déjennos volver a los territorios, a la universidad superior, déjennos ir allá a hacer lo que sabemos hacer. Está bien que hay que tener controles, que pues no vamos a meter los chicos a estudiar o sea, pero hay formas, lo hemos hecho, hay evidencias, llevábamos 40 años haciéndolo. Déjennos ir allá, porque allá es donde hay un conocimiento que ellos comparten, donde un muchacho de esos lo sacamos del territorio, lo traemos a la ciudad y difícilmente vuelve, porque aquí ya vino y conoció la rumba, conoció cosas no sanas, ya no quiere, ya va al pueblo y se aburre, ¿sí? Cuando ese muchacho se educa ya y tiene un desarrollo pedagógico pensando en su territorio, en implementar allá lo que está aprendiendo, es un muchacho que se queda allá y no estaríamos aquí hablando del bendito relevo generacional y de que se nos están yendo los chicos del campo. Claro, es que vienen para acá y ya no se quieren devolver. Si el ministerio no nos ayuda a llegar allá y a que los chicos se queden allá, va a ser muy complejo, y todo lo que hagamos a nivel de ciudad no va a tener impacto en el campo realmente, porque eso es lo que nos está pasando. Lo otro que tenemos que mirar es el tema de extensión agropecuaria. Este también debe ser un eje vital en la transformación en la educación. Tenemos que preparar chicos que salgan a fortalecer a los productores, que haya un impacto real en lo que ese muchacho va y le enseña al productor, o va y comparte con el productor, porque es que no es solo ir a enseñar, muchas veces él aprende de esos mismos productores y después lo puede ir y replicar con otros productores. Y no estamos teniendo en cuenta esa medición de impacto en esos programas de extensión agropecuaria que están en todo el país. Y tenemos programas a nivel de municipios, a nivel de departamento y a nivel nacional con la Agencia de Desarrollo Rural. Y finalmente eso que se está invirtiendo se cuantifica o se evalúa, actas firmadas, actividades realizadas, refrigerios y almuerzos repartidos, insumos entregados al productor, pero ¿dónde se mide el impacto real? ¿Cuánto le aumentó la productividad a ese productor que recibió esa capacitación? ¿Cuánto asimiló? ¿Qué prácticas cambió? ¿Qué en los encuentros grupales, qué alianzas se desarrollaron? ¿Qué estrategias? Eso no lo estamos midiendo. Entonces, eso es como lo que yo digo, déjenos volver a los territorios, señor Ministerio de Educación, déjenos volver. Muy bien, claro. Todos estamos de acuerdo, yo creo. No, y yo concuerdo en una cosa, un líder bien capacitado en el territorio transforma el territorio, más que el mismo docente,
Vamos a seguir con unas reflexiones que nos va a dar Janet. No, es algo muy, muy corto sumado a lo que dice la doctora Ana María. Y de verdad que qué rico sería ver a los docentes académicos de las universidades en el campo. Hay una institución que tenemos en el país que es muy, muy bonita. Yo tuve la oportunidad de estudiar y es en el SENA. Y yo creo que si hay profesionales que conocen el campo, son los profesores del SENA, porque a ellos les toca ir hasta campo a buscar, porque ¿se acuerdan lo que les hablaba ahora de las metas? Bueno, tienen que hacer tantos cursos, tienen que buscar tantas personas, y si no, pues este mes de pronto se puede embolatar el pago, ¿cierto? Pero pues ya si vamos a hablar desde la parte social y académica, realmente los instructores del SENA son las personas que más conocen. Entonces sería muy importante y muy pertinente que el Ministerio de Educación se siente con el SENA, pero pues no lo diría yo que con los directivos o también con los directivos para llegar a los acuerdos, pero que se siente con los profesores que han estado en campo, que andan en su moto o en su carro, atravesando las montañas, chupándose los aguaceros, los solazos, buscando a los agricultores, enseñándoles para que se puedan generar y puedan realmente identificar esas necesidades. Entonces saben ellos que esta vereda es más productiva en este cultivo o en esta actividad pecuaria, para que realmente se pueda crear esos programas que se necesitan, que realmente se necesitan. Porque ¿qué es lo que pasa? Los chicos se nos están yendo del campo. ¿Pero por qué? Porque hay una teoría por ahí que dice que pesa menos un lapicero que una pala o que un asadón. Y es triste. Y hablar desde acá, desde la ciudad, donde vamos a un supermercado y encontramos los alimentos, es muy fácil decir, no, eso es seguro de que siempre tenemos plata en el bolsillo, y desde que tengamos plata en el bolsillo, pues vamos y compramos. Pero resulta de que si no tenemos los agricultores, en unos 10 años vamos a ir al supermercado, pero ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues no sé, puro sintético, ¿cierto? Entonces, desde la ciudad también nosotros tenemos que empezar a tocarnos y a preocuparnos. Nosotros acá decimos, como tenemos el dinero acá, abrimos la llave y es obligatorio que salga el agua. Pero eso no es así. Si nosotros no nos concientizamos y empezamos también a cuidar los recursos naturales, vamos a tener una escasez muy importante de producción de alimentos y de agua. Bueno, menos mal acá tenemos la de los números. Estadística. Pues, sí, estadística, administración, tal, buenísimo. Y es importante contrastar pues como esas dos miradas. Yo, digamos, desde la parte de bienestar animal, ¿cierto? Empieza uno a entender que el bienestar animal no le compete al perro, a la vaca o al caballo. El bienestar animal compete a todo, ¿cierto? Yo no le puedo pedir a un trabajador que me trate bien las vacas si al trabajador lo acaban de desalojar de la casa o si no tiene plata para comprar el mercado, ¿cierto? Entonces el bienestar del trabajador va a afectar el bienestar de los animales. Y así es con todos somos la ciencia positivista, la de esta variable nos da estos resultados, nos enseñó que todo es acción-reacción. Y resulta que somos en realidad redes. ¿Sí? Todos tenemos que ver con todos tenemos que ver con todos. Del genio que haya amanecido el Señor que nos va a hacer el almuerzo, todos vamos a tener que ver con eso, ¿sí? Todos vamos a hacer, y eso es algo que no se nos puede olvidar. Entonces esto es una cadena donde a veces es un efecto mariposa, ¿no? Nosotros no tenemos conciencia de qué efecto tiene la decisión que estoy tomando hoy. Realmente no lo vemos. ¿Y todo esto a qué va? A que yo tuve la oportunidad, recién me gradué, yo me gradué en el 2006, hagan cuentas, 45, muy orgullosos años, porque es un privilegio llegar cada año. Hay mucha gente que se queda en el camino.
Entonces, yo estuve en los llanos trabajando en una finca, entonces hace 20 años, en los llanos. Y me decía la señora, pero ¿usted por qué es tan rara? Porque mis hijos queriendo echar para la ciudad y usted queriendo echar para el campo. O sea, usted que nació en la ciudad, ¿por qué quiere echar para el campo? Entonces, digamos que hace 20 años ya era raro, ¿cierto? Era como, no, la gente lo que quiere es al campo. Entonces yo le decía, porque es que usted en la ciudad, si no trabaja, no come. En cambio, usted en el campo, así no trabaje, tiene comida. Primero, ¿cierto? Entonces, hay un desprestigio social del productor en el campo. Y eso es absolutamente importante. Y entonces lo que decía Janet, usted lo que comió esta mañana lo hizo un campesino. Ese huevo, esa fruta, ese café, esa leche, ese pan, vienen de las manos de un campesino y no somos conscientes de eso. No somos conscientes de eso y entonces tenemos que voltear la pirámide. Los que están bien no son los que viven en la ciudad, son los que se levantan y tienen comida. No tienen que ir a mercar porque el mercado está afuera. Eso es, digamos, algo importante de la parte social que tenemos que voltear definitivamente, darles el valor a los maestros, a los campesinos que realmente tienen. Es un valor social inmenso que es pasado, que es invisible, porque siempre está, ¿no? Primero. Segundo, lo que decía la doctora Ana María, no, entonces van a ir a capacitar al productor. ¿Quién sería la persona ideal para capacitar a un productor? El que ella decía que ya viene con un saber previo. Si ese muchacho que viene con un saber previo se capacita y vuelve, ese es el que sí le va a creer. Vine a mí, ¿cuántos capataces me cree? O sea, yo era un palo cuando estaba en la universidad, pesaba 49 kilos y yo llegué a mandar en 3 fincas. Una muchacha de Bogotá. Me decían, a ver, doctora. Entonces, a ver. Entonces me ensillaron el caballo más bravo. Obviamente, todas las primiparadas, ¿cierto? Me casqué en la yegua, me ensillaron una yegua recién parida. Entonces, ellos no me veían a mí como autoridad y yo no tenía autoridad. Realmente hoy viéndolo, no la tenía. Tenía un título. ¿Qué no tenía? Tenía un título. ¿Qué no tenían ellos? Que yo sí tenía un título. Pero esto no tenía nada más. Pues sí, yo había tocado vacas en la universidad y sí había palpado y esto se hacía así, pero allá aprendí cosas que yo decía, no, el caballo tiene un cólico. Y ahora, ¿de dónde sacamos una sonda para sondear el caballo? Porque es que, ¿qué toca hacerle, doctora? Toca pasar una sonda para pasarle este medicamento. Y, no, doctora, sacó una botella de cerveza vacía al señor. De hecho, el medicamento que yo tenía que darle al caballo, se lo metió por la nariz. Yo hago eso, broncoaspiro al caballo, obviamente. Pero como él lo hizo, el caballo, ya listo, le pasó. O sea, unas cosas que uno dice, pues madre, no sé nada. O sea, prácticamente, en la parte práctica de manejo, de conocimiento y además de todo, de esa parte crítica y esa capacidad de solucionar problemas, no lo sabemos. Entonces, definitivamente, lo que tenemos que hacer es no antojarlos de venir para acá. Es antojarlos de venir, conocer, enriquecer lo que saben, de pronto darle un poquitico más de estructura a lo que saben y volver y decir, vea, esto se puede hacer así. Definitivamente esa debe ser la visión a futuro de la educación, porque somos un país rural y somos un país rural difícil, con una ruralidad difícil, porque son montañas, porque llueve mucho, porque mañana yo me acosté y ahí había una finca y esta mañana amanecí y ya no hay finca, ya se vino la tierra para el piso. Pues madre, eso toca, nosotros no podemos seguir aplicando teorías de países planos como Canadá. Cuando yo era estudiante,
no, las vacas de 40 litros de Canadá, pues es que allá usted puede meter un tractor, acá usted no puede meter un tractor en una ladera. Y las vacas de acá parecen más cabras que vacas, por eso es que esa carne es dura, sí. Claro, en Europa usted coge, yo nunca he ido a Europa, pero me cuentan las amistades, que usted coge un tenedor y parte la carne así. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esa vaca fue la vaca enladera. Fue una vaca colombiana. ¿Sí me van a entender? Entonces tenemos que definitivamente empezar a abrazarnos, o somos Colombia, y antojar a nuestros jóvenes de volver a mejorar las condiciones. No deben irse para acá a sufrir, porque aquí va a ser uno más. En un territorio cambia la visión del territorio, saca adelante ese territorio. En la ciudad, y eso que estamos hablando de una ciudad que no llega a 1 millón de habitantes, en la ciudad es otro más, otro que está buscando trabajo. Uy, no, qué debate tan bueno, qué reflexión tan buena. Desafortunadamente ya me regañaron. No, ya se nos acabó el tiempo, porque creo que acá nos hubiéramos quedado todo el día conversando, muy interesante, pero ella es la jefe de protocolo. El remate. Venga, pues hago el cierre. No, bueno, hay algo que yo siempre lo digo y ahora se me había olvidado decirles, y es que la agricultura es una profesión de fe. O sea, para ser agricultor, pues no hay que haber pasado por una universidad para ser agricultor, y el proceso de la agricultura es una profesión de fe. ¿Por qué lo digo de fe? Porque hablemos de maíz, sembramos el maíz, o tenemos la cerdita que está en gestación, o la vaca, y siempre estamos con la expectativa de que siempre nos va a ir bien, pero resulta de que pueden llegar las plagas, pueden llegar los virus, el estado del tiempo, el medio ambiente, y todo eso nos puede cambiar el panorama. Entonces, por eso encontramos también mucha desilusión en el campo. Por eso es que muchas veces los agricultores, o como los chicos, están viendo que suceden pues estas cosas que desafortunadamente no se pueden controlar. Pues eso es lo que genera que muchas veces quieran migrar a las ciudades y decir, no, es que allá por lo menos, pues bueno, yo trabajo construcción, me voy de motorratón, bueno, alguna cosa me invento allá para trabajar, ¿sí? Entonces, pues sí, es desde el gobierno definitivamente de donde vienen esas políticas. Otro factor que tenemos ahora es, digamos que con el tema porcícola, que es con lo que hemos estado trabajando últimamente, tenemos mucha importación de carne de cerdo. Entonces, por ejemplo, la semana pasada estuve en Cali y en un supermercado se encuentra el kilo de carne importada, porque ahí lo dice grande, dice 8.500 pesos el kilo de carne importada. Carne nacional, 18.000, 19, 20.000 pesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues si yo estoy en la ciudad, ¿qué estamos buscando generalmente? Economía. Entonces yo no voy a comprar un kilo de 18.000 pesos, sino que voy a preferir comprar el de 8.000 pesos. No tenemos la conciencia, ¿cierto? Y pues también como estamos mirando la parte económica, pues de que, ay, no, hay un agricultor que se va a afectar porque yo voy a comprar ese de 8.000 pesos. Entonces aquí hay un tema muy tremendo como de moralidad, ¿cierto? Pues la persona que tenga la economía y que tenga un poco más de conciencia dirá, no, pues yo prefiero comprar producto nacional que comprar producto importado. Pero pues todo esto también depende de las políticas de gobierno que tenemos. Bueno, ya para cerrar, otra cosa que quería decirles, el evento es muy chévere, es maravilloso, pero pues hago un llamado muy respetuoso, o sea, de verdad es supremamente respetuoso a los organizadores en la parte, pues digamos de arriba, que es al ministerio. Y es que este evento nos hubiesen informado con mucho más tiempo, porque aquí considero de manera personal lo que voy a decir, ¿no? Que hacen falta muchas instituciones. Yo no sé si aquí hay unas personas de pronto del ICA, si hay personas de las Sumatas, de los municipios que estuvimos trabajando. Puede que la invitación se haya hecho a esas personas, pero ¿qué es lo que pasa? Que como fue una invitación tan próxima, pues por ejemplo, yo hice la invitación al secretario de Agricultura de Cartago, que tiene
pues campo de acción en los otros municipios. Y que me dijo, Janet, si esta invitación me hubiese llegado hace unos 15 días, yo me programo porque me parece supremamente interesante, pero pues ya tengo unos compromisos con la gobernación. Entonces de pronto la invitación es a eso, a que estos espacios tan chéveres pues sean socializados con una anticipación. Y como decía el profe de la universidad, creo que ya se fue, que realmente todo lo que hemos trabajado desde ayer no se quede en esas carteleras, porque las carteleras están muy bonitas. Ayer veíamos que tan chévere y todo el material didáctico que nos entregaron para trabajar está muy bonito, pero que realmente la persona que está acá del ministerio y los informes que van a salir de acá, porque pues sabemos que de aquí se van a sentar a hacer una cantidad de informes, que esto realmente lo podamos ver en territorio, no porque ya se está acabando una administración a nivel pues nacional en este momento. Ay no, vea, este proyecto se nos había quedado y mire, no lo hemos hecho, vea, hagamos esto rápido, que se quede en el papel y que quede archivado. No, que esto realmente se vea reflejado en el campo. Y como lo dice la doctora Ana María, que nosotros los que estamos en campo y que ustedes los chicos profesionales que están hoy acá en la universidad, tanto en la tecnológica como en la UNISAR, los podamos ver en unos años en campo, también de pronto educándonos, porque el gobierno nacional permite que ustedes puedan llegar hasta donde estamos nosotros, que es por allá a 5 horas, y que realmente si ustedes están estudiando estas carreras agropecuarias o ambientales, sea por convicción, muchachos, que no pierdan el tiempo ustedes y que no le hagan perder la plática a sus papás, porque cuando uno ya está trabajando, uno le dice al papá, ay papá, yo quiero estos tenis, son de 400.000 pesos, pero cuando ya le toca a uno comprarlos es muy diferente. O los que tienen carro y de pronto pueden ir a la universidad en el carro, pues le están dando la gasolina para el carro, para la moto, pero cuando ya uno tiene que meterse la mano al bolsillo es diferente. Entonces que todo lo que hagamos en la vida, chicos, y las personas que estamos acá, realmente lo hagamos con amor y con pasión, porque uno percibe, los agricultores percibimos mucho la energía de las personas, o sea, de verdad que, y sobre todo los antiguos, y por ejemplo Darling, que es una persona que ha trabajado tanto tiempo con los agricultores, lo puede decir. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, un agradecimiento muy especial, unas excelentes panelistas, súper interesante, un aplauso para ellas, por favor.